Entonces, ya está en la pantalla. Hace unos días me mandaron por ahí, ya ven eso en las redes sociales, mandan muchas cosas, algunas buenas, otras no tan buenas, o sea, no tengo problema que manden cosas. Me mandaron, en estos tiempos de Navidad, la gente graba cosas que son graciosas, y pasaron de un niño que le regalaron una bolsa de carbón. ¿Nadie lo vio? ¿Sí, verdad? ¿Sí lo vieron? Entonces, sí, era Navidad y le regalaron una bolsa de carbón. Me preguntaba si ese niño estaba esperando una bolsa de carbón. Yo creo que lo estaba esperando. No sé qué niño en su sano juicio infantil pueda pedir una bolsa de carbón. Pero la actitud del niño fue lo que realmente hizo que el video, no sé si se volvió viral o no. Cuando lo abrió y dijo, es carbón. Yo esperaría que llorara y dijera, eso no fue lo que pedí. O sea, se supone que en Navidad estamos esperando regalos buenos o regalos que vayan acorde a nuestros deseos. Pero el niño recibió carbón. Y él dijo, bueno, carboncito para la carnita asada. Y estaba un poco gordito, entonces se iba a aprovechar el asunto. Digo, bueno, carboncito para la carnita asada. Y creo que a veces todos nosotros pedimos y tenemos expectativas de lo que pedimos o no. ¿Tú has pedido cosas y no se han cumplido tus expectativas? Y a veces la actitud que tenemos no es la que quisiéramos tener como este niño. Después ya se ve que le regalaron otras cosas y el niño estaba muy contento. Pero Santiago, más adelante, él le dijo a los cristianos del primer siglo que a veces pedían y no recibían, ¿verdad? Y que lo que pedían no cumplían con sus expectativas. Porque dice, no reciben porque piden ¿qué? Porque piden mal. Y yo sé que muchas veces he pedido mal. Tú no, pero yo sí. Porque a veces pido dice Santiago, para mis deleites, para mi agenda. Pero el modelo del Padre Nuestro, como lo hemos dicho, las 7 peticiones de Jesús están centradas primariamente para entender la dimensión de a quién piden, ¿verdad? Él quería que su nombre fuera santificado, es decir, que el reconocimiento que el creyente pudiera darle a Dios el lugar de honor, respeto y santidad que él merece. Porque Dios no puede ser comparado ¿con quién? Con nadie, ni con nada, ni con su creación. Y el hombre confunde a Dios con su creación. Esa es una debilidad humana. Y luego dijo, santificado sea tu nombre y que tu basilea, tu reino se cumpla entre nosotros. Y la tensión entre el reino que ya llegó pero no está completo, el ya pero el todavía no. Y lo que dice que tu influencia no solamente de moral sino espiritual y de milagros se cumpla entre nosotros como se hace en el cielo, que llegue a ser evidente entre nosotros y entre el mundo, ¿verdad? Y la iglesia debe ser esa expresión del reino, creo yo, ¿o no? Aquí las cosas tienen que suceder diferentes, que se cumpla como en el cielo. ¿Ustedes creen que en el cielo hay fiesta? ¿Que en el cielo todo es perfecto? Bueno, aquí no, porque estamos nosotros, pero puede haber evidencias, ¿estamos de acuerdo? Ese es el de hasta que Él venga y lo cumpla en su segunda venida por completo. Entonces venga tu reino y luego hágase tu voluntad. Esas 3 primeras van ¿con quién? Hacia Dios. Y las otras 4 que vamos a ver, espero hoy, se refiere al creyente en nuestro plano. Entonces, decía en la semana cuando nos conectamos a orar, y esto creo que no lo dije el domingo pasado, hay 2 voluntades, y dije la voluntad descriptiva de Dios, es decir, que Él ha descrito con claridad y que se encuentra ¿en dónde? En la Biblia, ahí se encuentra la voluntad de Dios. Entonces la importancia que tenemos nosotros de estudiar la palabra, de conocer su voluntad. Y hay una voluntad secreta que no es revelada, ¿verdad que no? Hay cosas que Dios no te va a revelar, que son ¿para quién? Son de Él. Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas me pertenecen a mí. Y esas por lo regular apuntan a nuestro futuro. Pero las reveladas son para ustedes y para sus hijos. Lo que sí es claro, cúmplanlo. Y entonces decíamos que la voluntad declarada de Dios con mucha frecuencia se violenta.
la obedecemos, ¿verdad que sí? Esa se resiste a veces por nosotros. ¿Sabemos que tenemos que amar? ¿Sí o no? ¿Y amamos como debemos amar? Se nos dice que tenemos que perdonar y perdonamos como tenemos que perdonar. Se nos dice que tenemos que congregarnos. Ahí van pastores que le encanta congregar. Pero no nos gusta que a veces que tenemos que ser generosos, pero no nos gusta que. Entonces cuando me dice quiero conocer la voluntad de Dios, pues de la Biblia. Entonces no la conocemos porque no leemos muchas veces la Escritura, pero dice, mis mandamientos son claros, ¿sí o no? Ahí están. Pero la voluntad secreta, no. Esa tenemos que esperar para vivirla. Y esto en su soberanía, ¿ok? Y tiene que ver muchas veces con nuestro futuro. Los jóvenes, ¿con quién se van a casar? Les decía, no lo sé. Cuando lo oiga, pastor, pues no sé, nomás porque sea cristiano y que sea mujer. No vamos a empezar con mujer. Entonces hay cosas muy claras. Nomás déjaselo a Dios, tú haz tu parte. Dios va a acomodar lo que tú no sabes. ¿Estás de acuerdo? Estas cosas no reveladas, descansa y confía en Dios. Pero ahora hay otras cosas que el discípulo sí tiene, aunque el cristiano debe de orar con mayor precisión, porque el modelo Jesús lo dejó. Vamos a los versículos que quiero centrar esta mañana. Y dice la Escritura en el versículo 11, por favor, Denise. Fíjense cuál es la primera petición del discípulo. Las tres primeras van con Dios, ¿verdad? Y las otras ya, entonces, pues ya nos toca a nosotros. ¿Qué están pidiendo? Danos hoy nuestro pan de cada día. Entonces, esto es interesante que Dios y Cristo enseñan que hay que pedir por las cosas materiales, ¿sí o no? ¿Sí se vale o no? No, es que yo nomás pido cosas espirituales. Pues te felicito, pero la Biblia dice que si pidas ¿por qué? Por el pan diario de cada día. Es muy interesante y que vamos a reflexionar solamente brevemente en estas peticiones que hace 4, dice Jesús. Entonces, el pan nuestro de cada día. 3 palabras que te puedan quedar hoy de la petición del discípulo. 3 palabras, ¿va? Primero, provisión. En estos 4 versículos que vamos a leer. Primero, provisión. Luego, perdón. Y la tercera, protección. 3P. Repito, provisión, perdón y protección. Miren, hemos dicho que lo urgente es enemigo de lo importante, pero si no atacas lo urgente, lo importante no lo vas a hacer. Por eso Jesús no tuvo empacho en pedir primero ¿qué? El pan. ¿O no? ¿Hace falta comer? ¿Sí o no? ¿Ocupas cosas materiales para vivir? ¿Sí o no? ¿Es malo pedir por eso? No te creas eso que donde come uno comen dos. Eso dicen los enamorados. Vamos a casarnos, que de donde come uno, comen dos. Si te casas con uno de mis hermanos, hombre, ya eso no se cumplió. Ya no se cumplió. Porque algunos comen, no como 4, como si odiaran al papá. Entonces ahí sí hay que orar, Señor, danos el pan que de cada día. Se vale orar por lo material. Jesús lo puso como una primera petición porque Él sabía de la urgencia que necesita que el cuerpo, no solamente está por el pan físico, claro, algunos es por el espiritual, pero yo creo que aquí está hablando de pan físico, de comer cada día. Ahora, lo interesante es que va muy apropiado al primer siglo. ¿Por qué? ¿Por qué pedía por el pan diario? Pues porque diario comes, ¿o no? Pero me gusta nuestro pan cotidiano. Allá no había refrigeradores, ¿verdad? No había conservadores, ¿verdad que no? Había bienes limitados, como dicen en el primer siglo. No se podía ir al supermercado. No había la Walmart. No es el Walmart, ¿verdad? No había los supermercados, no había la tienda, no había los refrigeradores. Entonces tenían que conservar muy poco, porque si no se echaba ¿qué? A perder. Entonces ellos pedían el pan ¿qué? Diario. Hoy los productos duran años, ¿o no? En algunas alacenas hasta ya casi hablan los productos, les
salen pies de tan guardados que están. Antes no había. Entonces ellos se preocupaban realmente ¿por qué? Por el pan de cada día. No es malo que tú tengas tu despensa llena, pero en ese tiempo Jesús les dice: pidan por el pan diario, el cotidiano, pero el necesario, nada más, el que se pueda comer. Entonces hay un principio: si Dios se preocupa por tus necesidades materiales, sí se vale pedir, pero ¿qué estamos pidiendo? ¿Y cuánto estamos pidiendo? ¿Y para qué estamos pidiendo en lo material? ¿Sí están conmigo? Por eso Jesús dijo: miren, su Padre Celestial ya sabe que tienen ¿qué? Necesidad. Más adelante lo dice, lo vuelve a recalcar: ¿tienes necesidad? ¿Tú crees que tu Padre no lo sabe? Y hace una analogía, una comparación muy sencillita, ¿verdad? Dice: a ver, sal al campo. Bueno, aquí pues está difícil, ¿verdad? Pero todavía hay muchos pajaritos, ¿o no? A menos en mi casa hay un montón, pero muchísimos. ¿Sí saben eso? Y no es que yo los tenga, es que tengo una vecina y le encanta ponerle maíz quebrado a las palomas. Así es que todas las mañanas, ¿saben quién le despierta? Las palomas. Entran y las patillas ahí en mi techo. ¿Y tú crees que estoy muy contento yo a veces? Pero recuerdo que Dios alimenta a las palomas a través de la señora Hilda. Y es un palomerío. Si lo vean la camioneta de Valeria, ¿cómo está? Pero Dios provee. Dice: si las aves, Dios las alimenta, ¿tú crees que yo no te voy a alimentar a ti? Ahora, yo nunca he visto a una paloma cruzada debajo de un árbol. Ellas van, saben dónde van y trabajan, ¿verdad? Nuestra parte es trabajar y Dios va a proveer. ¿Estamos ahí? Entonces, la primera petición: se vale pedir por las cosas materiales. Solo cuida tu corazón. ¿Para qué pido las cosas y cuánto pido? Él dijo: con el pan que cotidiano. Con el pan cotidiano. Él dijo: teniendo sustento, comida y abrigo, estemos ¿qué? Contentos. Digo, está bien, pide por un carro, pide por... O sea, no soy aguafiestas, se vale pedir, claro, pero que eso no te quite el gozo y la paz. Amén. Entonces, muy bien. ¿Cuál es la siguiente petición? Danos hoy. La que sigue, por favor, Denise. Provisión, ¿verdad? Y luego viene la siguiente P: perdón. Entonces, se van las cosas materiales, sí, pero el discípulo jamás puede olvidar las cosas espirituales. ¿Están de acuerdo? Sí se vale lo material, pero Jesús dice también: vean el lado espiritual. Está importante la provisión, pero necesariamente siempre tendrás que pedir por el perdón. Perdónanos nuestras deudas. ¿La que tienes con Coppel? ¿De cuál deuda? Bueno, Lucas en el capítulo 12 dice: perdona nuestros pecados, aunque en los versículos 14 también lo vuelve a referir aquí Jesús, si se dan cuenta más adelante. Pero dice: perdona nuestras deudas. Nuestras deudas literalmente quiere decir nuestros pecados. Las deudas espirituales. Ahora, es interesante que Jesús ponga esta dimensión de perdonar y que tenga el concepto de deuda. ¿Tú te has endeudado alguna vez? Sí, bueno, todos nos hemos endeudado, ¿verdad? En mayor o en menor grado, y a lo mejor te vas a endeudar. Espero que seas muy consciente de las deudas que puedes solventar y aquellas que puedas pagar, porque una deuda impagable te va a traer problemas, ¿sí o no? ¿Qué puede pasar si no pagas una deuda? Te embargan, o te puedes ir a la cárcel, ¿o no? ¿Por qué Jesús diría que perdonara la deuda? Bien la lógica de la Escritura. Porque el pecado es impagable, mis amigos. Se nos había enseñado culturalmente que tú podías pagar por tus pecados, ¿sí o no? Al menos de niño a mí se me enseñó así. Usted vaya
Y a ver, échenme la lista. ¿Cuál fue? No, pues tal. Entonces sacaban la calculadora, sabíanse 3 padres nuestros y una María. ¿Cuánto tiempo? Con 2 días, hombre, tal leve. ¿Tú crees que lo podíamos pagar? ¿Tú crees eso? No se puede pagar. Porque esto dijo Jesús, perdona nuestras deudas. Porque si tú y yo pudiéramos pagar por nuestras deudas, dijeran, entonces mira, haz esto y lo pagas. Y ya nos ponemos a mano. ¿Están de acuerdo? El pecado era tan impagable por el ser humano que por eso vino el Señor Jesucristo. ¿Sí está conmigo? Entonces, se supone que si somos perdonados, porque la deuda que teníamos era impagable, nuestra reacción con el prójimo, ¿cómo debería ser con el que nos ofende? De perdonar. Hay una parábola en Mateo de los 2 deudores, no sé si se acuerdan. Dice que uno le debía una cantidad incalculable y que fue y el rey, ¿qué hizo? Le perdonó toda la deuda, pero luego se encontró a otro consiervo suyo que le debía muchísimo menos. ¿Y qué hizo este hombre? Dice que lo apretó y lo acaba diciendo, págame lo que me debes. Y dice que el rey se enteró de eso y dijo, a ver, tráiganmelo a cuentas. A ver. ¿Y qué le dijo? Ay, siervo, ¿cómo eres? ¿Le dijo eso Dios? Dijo, siervo malo, a ti se te perdonó toda esta deuda. Tú tendrías que haber hecho ¿qué? Lo mismo. Ahora, no está hablando de pérdida de salvación, Eso no está enseñando la Biblia. Lo que sí está enseñando es que si tú no perdonas, más adelante Jesús dice algo, ¿verdad? ¿Tu padre qué? No te va a perdonar. Entonces, ¿el perdón es fundamental, sí o no? Es básico. Yo lo he dicho y te lo repito. Tu camino a la eternidad siempre será entre perdón y reconciliación. Bienvenidos. Este tránsito hasta la eternidad es que tendrás que seguir ¿qué? Pidiendo perdón y ser perdonado y reconciliarte. ¿Cuántas veces? Pero es que si tú lo conocieras o si tú la conocieras de veras, pero Dios sí te conoce a ti y me conoce a mí. Somos de memoria ligera, al menos algunos de nosotros, de todo lo que se nos ha perdonado, ¿verdad? Por eso dice, es una deuda, como también nosotros perdonamos a nuestros. Entonces, provisión, y lo que no se debe de olvidar en cada oración del discípulo es pedir ¿qué? ¿Cuándo? Todos los días. ¿Y cuándo debo perdonar? Todos los días. Esto dijo un comentarista y me gustó y se los quiero compartir. Se nos enseña que sin el perdón todas las cosas buenas en esta vida no te benefician en nada. Repito, se nos enseña que sin el perdón todas las cosas buenas de esta vida no te benefician para nada. Un hombre en una celda condenado a muerte está alimentado y vestido, pero ¿de qué le serviría la dieta más delicada y la ropa más costosa mientras permanezca en una inminente sentencia de muerte? Si nuestros pecados no son perdonados, el pan nuestro de cada día nos engorda como corderos al matadero. ¿Verdad o no? ¿De qué te sirve la panza llena cuando tienes problemas? No comamos pan de amargura. ¿Has comido pan de amargura? Cuando tienes problemas y que no te entra ni qué. Y puede ser un filetote y no lo disfrutas porque traes ¿qué? Traes coraje, amargura, algo no resuelto. ¿De qué te sirve? Por eso Jesús dijo, el perdón es que es liberador, es fundamental y tienes que vivir perdonando y siendo perdonado. Amén. Entonces, provisión y perdón. Aunque no crean, voy en el último punto. Protección. Podría pasarme mucho tiempo y buscarme porque hay mucho que aprender. No crean que no hay mucho que aprender, hay muchísimo. Podría hablar del perdón todo un año. Pero lo que queremos es revisar algunas cosas prácticas para que puedan quedar, esa es mi intención en tu cabeza. A ver,
Si yo voy a orar, ¿cómo podré empezar a orar? Bueno, sé que tengo que orar con el Padre, reconocer quién es, que su reino realmente esté aquí en mi familia, de paz, de amor, de gozo, que tú seas santificado, que tu reino, luego la provisión, el perdón, pero antes habíamos dicho es, tu nombre es santificado, venga tu reino, ¿y cuál era el otro? Hágase tu voluntad, ¿verdad? Que yo cumpla tu voluntad. Pan nuestro de cada día, Señor, lo material. Si yo sé que tengo que reconciliarme con el cónyuge, con los hijos, pues a pedir perdón, o con el vecino, con mi papá, no sé. Y luego viene protección. Ahí vamos, ¿ok? La protección. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Otros dicen líbranos del mal. Ahora, cosas muy importantes. Jesús enseña, no nos dejes caer en tentación. Algunas otras versiones dicen, no nos metas en tentación. Y eso ha creado muchos conflictos, pero la Biblia no se conflictúa en sí misma. Los pasajes difíciles se tienen que ver con los pasajes claros. Eso nos ayuda a clarificar algunas ideas mal preconcebidas si la Biblia se contradice. ¿Por qué? Primero, principio número 1. No nos dejes caer, dice esta versión, pero si tú lees Reina Valera o la de la Sangre, que dice, no nos metas en tentación. ¿Qué quiso decir Jesús con todo esto? ¿Está pidiendo protección, sí o no? No está la palabra, pero inferimos que Jesús está diciendo, ocupas protección, ocupamos ser protegidos. La clave es en la palabra tentación. Eso es lo que va a aclarar la idea. ¿Por qué? ¿Por qué digo? Bueno, primeramente, según la Escritura, Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado. ¿Dónde viene eso? En la Biblia. Santiago dice, ¿verdad? Si no, busquen Santiago. Santiago capítulo 1, y va a venir, dice, no te engañes, Dios no tienta a nadie, no puede ¿qué? Ser tentado. Versículo 3 en adelante dice, no te equivoques. Entonces, o no nos metas, o ¿cómo le hacemos ahí? Yo ya no entendí. ¿Por qué Dios no tienta a nadie? Y les dije que la palabra es tentación. ¿Qué significa en su idioma original? Tentar. No lo saqué de nada, ¿verdad? No, significa ser probado. Los americanos lo traducen como test. ¿Qué es test? Prueba. La prueba y la tentación se describen con la misma palabra en la Biblia. La diferencia entre prueba y tentación, ahí les va, y sé que muchos ya se lo saben, ¿o no? ¿Y qué sí? Es la fuente. Dios no te va a tentar, pero sí te va a probar, ¿o no? El diablo no te va a probar, te va a tentar. Es saber si pasas el examen o no, es una prueba. Pero la fuente es la que hace la diferencia, porque las pruebas que vienen de Dios son para tu bien o para tu mal. ¿Y las del diablo? Para tu bien muerto. ¿O no? Él no busca tu bien, Él busca tu ¿qué? Tu mal. Y si tú encuentras en la Biblia que Jesús fue llevado al desierto, un capítulo anterior, en el Evangelio de Mateo, dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. ¿Y cuál era la fuente de la tentación? El diablo. ¿Y qué lo quería? ¿Para su bien? ¿Qué quería hacer? ¿Que Jesús qué? Violentara primeramente la palabra de Dios. Violentara la misión para la cual había venido. Que hiciera las cosas antes de ¿qué? De tiempo. Cuando a ti te dicen, dame la prueba del amor. Mangos. Si me amas, dame la prueba. ¿Eso es prueba o tentación? ¿Qué va a decir la chica? ¿Me estás probando, Señor? ¿Te está diciendo eso? ¿Cuál es la fuente? Si te ama, ¿te va a qué? Te va a respetar. ¿O no? Esa es prueba o tentación. ¿Qué prueba me estás poniendo, Señor? ¿Le cambiaré o no le cambiaré? Estás viendo lo que estás viendo. ¿Sí me explico? ¿O no? La diferencia la hace la fuente.
Lo que Jesús creo que quiso decir es que no nos permita ser probados más allá de lo que podamos ¿qué? Soportar. Entonces identifica si lo que estás experimentando es de Dios. Dice la Escritura que Abraham fue probado. Capítulo 11, versículo creo 17. Dice, y Dios probó a Abraham para sacar lo mejor de Abraham, a ver si Abraham era fiel. Pero el diablo no te va a poner tentaciones para saber si eres fiel, te va a hacer querer ¿qué? Caer. Y el problema es que escuchamos a veces la voz del tentador y empezamos a creer que de veras estamos, como dicen los chavos, palmado. No, ya, de veras tú te crees que puedes. No puedes, hombre, tú te conoces. Es más, yo sé de qué pata cojeas. ¿Para qué le haces, hombre? Ya no te cansas de estar pidiendo perdón. Ya Dios, ya lo aburriste. ¿O no crees a veces tú? No, otra vez. Ya mejor no le digo a Dios. ¿Tú crees que Dios se pone así? Dice, confiésalo, dilo, por tu bien. Entonces, no nos dejes caer en tentación. Entonces, como les decía, esta petición evidencia el deseo del creyente o del discípulo de evitar por completo los peligros del pecado, es decir, que las pruebas y tentaciones sean aquellas que somos capaces de soportar sin caer en pecado. Porque hay una promesa de Dios, 1 Corintios 2:13, ustedes no han sufrido ninguna tentación, dice Pablo, que no sea común al género humano, pero Dios es fiel. Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar o aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¿Sabes cuáles son una de las cosas que hacen feliz al creyente? Según la Biblia, de las cosas que producen felicidad, cuando el discípulo soporta la tentación. Y sale, I do it, dicen los gringos. O sea, lo hice. Dichoso el hombre, dice Santiago, que soporta ¿qué? La tentación. Puedes ser feliz, pero nunca te quedes en las victorias pasadas, porque puede venir inmediatamente tu derrota. ¿Ok? Protección. Por último, tienes que ser muy consciente de las fuentes de las pruebas, ¿verdad? Las que te van a hacer crecer, ¿de dónde vienen? De Dios, y es una prueba. Las que te quieren hacer pecar, ¿de dónde vienen? Del chancludo, ¿verdad? Del enemigo del cristiano, del que te quiere ver peor que un gusano, digo que te quiere ver en el suelo, en la lona, infeliz, amargado. Y dices, ay, tú eres cristiano, ¿qué es cristiano? No. Para cristianitos te conseguiste, Señor. Porque Él se somete a la autoridad de Dios, amén. Pero no todo es culpa de aquel. ¿O no? ¿De quién más? De ti mismo. ¿Sabes cuál es tu peor enemigo? Como te haces al cónyuge. O a los hijos, ¿ah? O si yo sé por mis hijos. No, hombre. Como dijo MacArthur, y no aquel, sino el doctor MacArthur. Cuando yo peco, solamente es el traicionero que traigo dentro de mí. Y ahí andamos culpando a todo el mundo, ¿verdad? ¿Y yo? Santiago dice que cuando pecamos ¿por qué? Viene de nuestros dedos. Busquen 14 y 15 del primer versículo, alguien que lo lea en voz alta. Capítulo 1, versículos 14 y 15 de la carta a Santiago. Santiago 1, 14 y 15. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen, toda buena dádiva
Sí, toda buena viene de Dios, ¿verdad? El Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación, según Reina Valera. Pero dice, checa que tú eres la principal fuente ¿de qué? De tus propios deseos. Porque deseas a veces cosas que sabes que no debes desear. Y cuando deseamos, porque Juan lo aclara en una de sus cartas, en la primera carta, capítulo 2, versículo 16, Juan lo aclara, dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo, y tú estás en el mundo. Y muchos de nuestros deseos son los que nos llevan a pecar y a la muerte por consecuencia. Mira, ¿quién se conoce mejor que tú? Pues tú, ¿o no? Tú sabes de qué patita, decía mi mamá, cojeas, ¿o no? Y son tus deseos, es tu carne la que a veces te hace pecar. ¿Y a quién andas culpando? A otro, es más fácil, ¿verdad? Es como Saúl. No yo, ¿verdad? Claro, también. Como el rey Saúl. Él se la pasó culpando ¿a quién? A todo el mundo. Es que tú no llegabas, Samuel, y había que hacer sacrificios, porque pues la verdad yo tengo miedo a los filisteos y yo sacrifiqué por ti. Es que el pueblo me dijo, y es que David, y es... ¿Todo es la culpa de quién? Y así estamos nosotros, es que yo soy así. Otros. La vida mismo así. No. Mucho de nosotros y de nuestras caídas somos totalmente responsables. Nosotros, el diablo dice, a mí ni me eches la culpa, ese es tu problema. ¿O no? Entonces, por eso Juan dice, checa la fuente de la tentación tú mismo. El mundo, ¿o no? La vanagloria, lo material. Ten cuidado, esas son las fuentes de la tentación. Y eso no proviene del Padre. Entonces nos aislamos y nos llevamos a un monasterio. No, eso no es lo que quiere decir la Biblia. Lo que la Escritura quiere decir es que identifiques la fuente de la tentación y protejas tu vida contra eso. ¿Y cómo la protegemos? Llenándonos del Espíritu Santo, ¿no? Viviendo con su poder. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Que venga el apóstol y el profeta y nos imponga las manos y nos caigamos. Con todo respeto, no es sobre la Biblia, ya lo enseñamos en Efesios, ¿verdad? ¿Cómo? Uno se llena del Espíritu Santo leyendo ¿qué? La Biblia. Uno se llena del Espíritu Santo orando. Uno se llena del Espíritu Santo obedeciendo. Así nos llenamos. No que venga el profeta internacional y nos dé una arrabachangaraga y ahora sí ya, con todos lo siento, pero no es así para mí. Eso es lo que yo veo en la Biblia. Entonces andamos buscando esas cosas para ver si por ahí me toca un poquito de la unción y ahora sí ya vivo que en victoria. Vamos a vivir en victoria obedeciendo la palabra de Dios, orando, congregándote, sirviendo. Amén. Ponte de pie. ¿Ya? Hemos dicho esta mañana, véngase. 3P. ¿Quién me las dice? Provisión, muy bien. Perdón y protección, muy bien. Estas cosas debemos de pedir. Mañana cuando ores, eso, muy bien, que toda la aplicación de que hoy, ¿para qué para mañana? Hoy, Señor, tú eres santo, ¿verdad? Tu reino, que se cumpla aquí, que sea un reino aquí en mi casa, con mi familia. Que tu voluntad, yo la cumpla hoy, dame fuerza, Señor. Provéeme, perdóname y protégeme. Y entonces, mundo, ahí te voy. ¿O no? Pero si sales sin nada de eso, ¿cómo vas a regresar? No, pues no, la vida no. Es que sufrir. Sí, tampoco todo es gozo. Pero créeme que tendrás victoria. ¿Amén?